La presidenta Claudia Sheinbaum acaba de lograr una de sus mayores victorias políticas. Luego de casi 7 años en el cargo, Alejandro Gertz Manero renunció a su puesto como el fiscal más poderoso, un fiscal bastante temido. Y sin embargo, la salida fue anunciada como un acuerdo cordial. Pero todos sabemos que no fue sino una rendición política de Gertz Manero ante el poder de Sheinbaum, o algunos dirían que de López Obrador. Y aunque lo envían a una embajada en un país amigo, como él lo dijo, lo cierto es que cayó el que parecía ser el fiscal intocable. Con su salida, Claudia Sheinbaum gana algo más que un puesto, porque se hace del poder por completo del aparato de justicia en México. Pero la pregunta es, ¿hizo esto realmente para limpiar la casa y para poder traer los, ante la justicia a los criminales y corruptos de este país? ¿O lo hizo simplemente para silenciar filtraciones que estaban incomodando al poder y para poder garantizar que va a seguir teniendo a una persona a modo en el cargo de fiscal? Bienvenidos a Entre Grillos. Después de una breve ausencia, he vuelto. Recuerden que ya estamos también escribiendo, y digo estamos porque es un proyecto colaborativo que me emociona mucho y donde tengo distintas voces contribuyendo, en Luces del Ágora, que se encuentra en la red social de Substack. El link está en la descripción de este episodio. Por favor, vayan a leernos por allá. Los invito. Suscríbanse por ahorita porque eventualmente pues vamos a hacer unos cambiecitos a la manera en la que opera, pero ahorita se pueden suscribir y leernos de manera gratuita. Y sin más, comenzamos. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Comenzamos. Gertz Manero no llegó por casualidad al poder. Tiene décadas navegando por los pasillos del poder mexicano con una habilidad que parece casi camaleónica. Fue coordinador nacional contra el narcotráfico en el gobierno de José López Portillo, encargado de seguridad del DF con Cuauhtémoc Cárdenas, secretario de Seguridad Pública Federal con Vicente Fox y finalmente asesor de seguridad en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. PRI, PAN, PRD, Morena. Gertz se puso los chalecos de todos los colores y sobrevivió a todos. Y cuando AMLO por fin gana en 2018, lo recompensa con la joya de la corona, una recién creada o remodelada, renovada Fiscalía General de la República que era autónoma, o eso se supone que debía de ser, con presupuesto propio y que además le daba un mandato de 9 años. Imagínense eso, 9 años con tu puesto asegurado, tu buena lana y millones de presupuesto a tu disposición. El cargo de fiscal general debía ser un símbolo de la independencia del fiscal ante el presidente. Pero en la práctica, pues vaya, se convirtió en el brazo legal del poder. El país esperaba un fiscal que llegara a limpiar la casa y lo que obtuvo fue un operador político, pues, con un montón de poder. Durante su gestión, los grandes casos de corrupción se desmoronaron. Tenemos el de Emilio Lozoya, que estaba acusado por los casos de Odebrecht y de agronitrogenados, el de Rosario Robles y la famosísima estafa maestra en el gobierno de Peña Nieto, ambos, y los expedientes contra exgobernadores de la oposición, como Alejandro Moreno del PRI, Silvano Aureoles del PRD, Cabeza de Vaca del PAN, y ninguno terminó en condena, todos en impunidad. Y cuando los casos fracasaban, Gertz una y otra vez respondía con la misma narrativa. Es que el problema son los jueces. Los jueces son los que están podridos. No es nuestra culpa. Nosotros hacemos bien la chamba, pero los jueces los están dejando salir. Y esa fue una de las semillas de la reforma judicial que hoy hizo que Morena lograra concentrar absolutamente todo el poder del Estado. Paradójicamente, la fiscalía que se supone debía de ser un paso nuevo para garantizar el contrapeso al poder, la autonomía y la independencia, terminó sirviendo para justificar la expansión del mismo Estado. Para Gertz Manero no solo fue un fiscal ineficiente, fue un hombre con cuentas pendientes y un apetito personal por la venganza que, pues, vaya, fue bastante cínico. Sus enemigos eran la prioridad.
Su expediente más obsesivo fue un caso familiar. Acusó a una mujer de 94 años, Laura Morán Servín, y a su hija, Alejandra Cuevas, de haber asesinado a su hermano. Las metió a la cárcel sin pruebas. Solo la Suprema Corte logró liberarlas y con eso el país entendió el nivel de poder y de impunidad que tenía el fiscal, porque además, después de este caso, no le hicieron absolutamente nada. Luego vino el escándalo de las filtraciones, audios, documentos, información confidencial que se supone que debía de estar en carpetas de investigación para presentar cargos contra presuntos corruptos y criminales, y empezaron a aparecer en medios como si alguien desde dentro estuviera abriéndole la compuerta a la información para que fluyera. La lista de escándalos siguió creciendo a lo largo de la gestión de Gers Manero. Le salieron investigaciones sobre propiedades lujosas que tenía en Nueva York, en Madrid, en París, en California, aquí en Ciudad de México, acusaciones de plagio académico para obtener su grado de investigador por el que cobra una lana y reportajes sobre sus venganzas personales dentro de la Fiscalía General de la República. Además, no olvidar que él fue el que operó la dinamitación existe, de el caso Ayotzinapa para proteger a elementos del ejército. Durante años y a pesar de todas estas polémicas y resultados o falta de ellos, nadie lo tocó hasta que las filtraciones empezaron a golpear no solo a los opositores o no solo a gente acusada de corrupción fuera del círculo de poder, sino precisamente dentro del círculo del propio Andrés Manuel López Obrador. El primer caso que voy a mencionar, aunque no el primero cronológicamente, es el de Adán Augusto López, por sus presuntos vínculos con la barredora. Luego siguió la red de huachicol fiscal en la Marina, que embarró al que fuera secretario de Marina con AMLO, Rafael Ojeda, y a varios de sus familiares, y por el que se robaron un montón de dinero. Y más tarde, el escándalo, esto fue recientemente, de Rubén Rocha, empresario de Miss Universo, señalado por huachicol, entre otras cosas. Y aquí cabe mencionar algo que debió ser mucho más explosivo, pero que no lo fue: los reportajes de Latinos sobre el clan, una presunta red de corrupción ligada a Andy López Beltrán, el hijo del presidente, y hoy con un importante cargo dentro de Morena. La duda es, ¿de dónde salieron todos estos audios? ¿Quién los filtró, los documentos, la información de los casos? Y pues sí, algunos apuntan a la Fiscalía General de la República, aunque cabe mencionar que pues a mí no me convence del todo esta opción, porque ¿qué sentido tendría que Gers Manero le declarara abiertamente la guerra a prácticamente todo el círculo de Andrés Manuel López Obrador? Pero entiendo de dónde vienen estos señalamientos. Y a partir de ahí, pues es cierto que pareciera que Hertz dejó de ser útil. Si ya había rumores de que desde que llegó a la presidenta Claudia Sheinbaum buscaría presionarlo para que saliera del cargo, pues en las semanas recientes parece que le había llegado el momento a Gers Manero. No sé si se volvió demasiado incómodo, demasiado peligroso, pero se puso en marcha la operación para removerlo de forma quirúrgica. Y curiosamente, el encargado de encabezar esta operación fue un viejo conocido, Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena y el mismo hombre que se supone que el fiscal debía investigar por crimen organizado. El círculo se acabó cerrando. El investigado terminó siendo o convirtiéndose en el verdugo del investigador. Y aún así, el fiscal intocable logró negociar su salida. Renunció, aceptó una embajada, todo parece ser que en Alemania, y según pues podemos presumir, se habría llevado consigo una bóveda de información que vale su peso en oro y que además pues actúa como su seguro de vida. Claro, el fiscal ya tiene 86 años, ¿eh? Pero la jugada fue limpia, elegante, al menos para el discurso público, ¿no? Porque se evitaron un escándalo aún mayor, o sea, van a poder olvidarse de esto en un par de semanas, pero también fue profundamente cínico.
Y ahora todo apunta a que el reemplazo de Gers Manero será Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México y vieja aliada de Claudia Sheinbaum. En su gestión capitalina bajaron los homicidios, sí, pero también se triplicaron las desapariciones y aumentaron los casos de muertes violentas clasificadas como de causa no determinada. El New York Times también reveló pues el espionaje desde la Fiscalía de Godoy contra Santiago Taboada, entonces candidato de la oposición a la jefatura de gobierno. Y no olvidemos que fue Godoy quien ayudó a Gers Manero en la persecución contra Alejandra Cuevas, el caso personal del fiscal. Así que, pues, si alguien espera una fiscal con altos estándares éticos, capaz e independiente, pues mejor siéntense a esperar, porque la verdad no creo que esto ocurra en el corto plazo. Lo que se viene, todo apunta, será continuidad, con otro rostro y con otras lealtades. En términos políticos, yo me atreveré a decir que Claudia Sheinbaum sale ganando. Ahora controla la fiscalía, cierra una fuente de filtraciones y manda un mensaje claro. Nadie, pero nadie dentro del sistema se puede mover sin mi permiso. Pero también se lleva algunos roces de esta victoria que termina con un sabor amargo. De entrada, para llevar a cabo esta operación, tuvo que reactivar a Adán Augusto López, el que no ha sido precisamente un aliado cómodo para la presidenta. Parecía que ya lo había podido, de cierta manera, neutralizar políticamente y ahora, pues, parece que renace. ¿Será que recupera la fuerza Adán Augusto López? ¿O esto fue meramente un encargo puntual de la presidenta? Además, pues, para términos prácticos, no, les mencionaba, no parece que vaya a haber una reforma profunda a la fiscalía. Y no me refiero a reformas institucionales. En papel ya están cambios que deberían de haber mejorado, garantizado pues un mejor funcionamiento de la fiscalía, autonomía, recursos, pero pues todo parece que es una reconfiguración de poder con una nueva fiscal que se mantenga leal, que no investigue y que no vaya a estar incomodando al actual círculo del poder. Y sobre todo que mantenga la ficción de que la justicia en México es autónoma y de que están haciendo cambios importantes. Ahora, ojo, porque ya teniendo bajo su control a la fiscalía, al poder judicial y prácticamente todos los niveles del Estado, pues ¿qué nuevas justificaciones y pretextos puede poner la presidenta si no vemos llegar los resultados? Ahora, la presidenta pues no desmanteló el legado de Gers Manero, solo lo heredó. Vamos a ver qué hace con esta herencia. El caso Hertz resume a la perfección el ciclo de la política mexicana. Promesas de transformación, seguimiento de viejas prácticas y finalmente la impunidad como ese punto de equilibrio que parece nadie puede tocar sin que se desmorone todo el sistema. El fiscal que debía combatir la corrupción terminó siendo su mejor blindaje. El presidente que prometió limpiar la justicia dejó un aparato que sirvió para solamente proteger a los suyos y los cambios vinieron cuando esa impunidad se vio en riesgo y la presidenta que juró renovar la vida pública empieza pues repitiendo el mismo patrón. Alejandro Gers Manero cayó, pero no por sus abusos, no por su ineptitud o ineficacia, ni por sus fracasos judiciales, ni por sus escándalos de corrupción y de plagios, sino porque tocó los intereses del poder. Y en México, eso sigue siendo el único pecado imperdonable. La fiscalía cambiará de nombre, de rostro y de discurso, pero mientras la justicia siga dependiendo de la política, seguirá siendo eso, un arma y no un derecho. Hay algunos que afirman que deberíamos devolver a una fiscalía que no tenga autonomía para poder así asignar la responsabilidad política a presidencia, pero como si eso hubiera servido de algo antes. O sea, venimos de un sistema que estaba igual de mal.
Solamente cambia la forma, pero no el fondo. No mejoró en lo absoluto, pero tampoco es como que antes era mejor. Entonces, ¿para qué dar un paso atrás? Y así llegamos al final de este caso que vaya que ha llamado la atención y ha concentrado. Y así llegamos al final de este caso que vaya se ha llevado las portadas en estos días. Cambio importante, un golpe fuerte de Claudia Sheinbaum que se hace con la fiscalía a 2 años de que debió de haber ocurrido este cambio. Nadie, creo, se atrevería a defender a Gers Manero. Bueno, vemos a algunos de la oposición haciéndolo, pero la realidad es que su paso por la fiscalía fue desastroso. Pero vamos a ver qué hace Godoy. Godoy que llega con, pues, amplios retos contra el crimen organizado, contra el huachicol, con la presión de Estados Unidos sobre la presidenta Sheinbaum y con una alianza que promete ser un factor decisivo para que pueda haber mejores resultados en el sistema de justicia en México, pero que en la práctica, pues difícilmente lo veremos. Déjenme en los comentarios qué piensan de todo este caso. Les agradezco mucho el estar aquí, el estarnos viendo. Pongamos en los comentarios ese masito de juez si quieren contribuir, ayudar al algoritmo con un comentario, que eso me ayuda muchísimo. Y también les agradezco mucho su like, que se suscriban y pues como siempre la recomendación de seguirnos en Substack, en Luces del Ágora. Si quieren seguir manteniendo o ayudando a mantener este espacio de Entre Grillos, lo pueden hacer con el equivalente a apenas un café al mes. El link está en la descripción de este episodio en Patreon. Muchas gracias a nuestros Patreon que nos ayudan mes con mes: Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Aileen Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, Jackie Vargas, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez y Sofía Russo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.